La expiación de Jesucristo proporciona el rescate definitivo de las pruebas que afrontamos en esta vida. El presidente Russell M. Nelson me asignó dedicar el templo de Casper, Wyoming, a finales del año pasado. Fue una experiencia profunda, emotiva y espiritual. Puso claramente de relieve la función que cumplen los templos en el rescate de los hijos de Dios mediante la expiación del Salvador. Las estacas del distrito del templo abarcan una parte del camino utilizado por los pioneros santos de los últimos días entre 1847 y 1868. Al prepararme para la dedicación del templo, volví a leer parte de la historia del camino que se extendía junto al río Platte, cerca de Casper, y continuaba hasta Salt Lake City. El camino había sido la ruta de cientos de miles de emigrantes al oeste. Mi énfasis principal fueron los más de 60,000 pioneros que viajaron por el camino. La mayoría de los pioneros llegaron en carromatos, pero unos 3,000 cruzaron en 10 compañías de carros de mano. 8 de esas compañías realizaron el monumental viaje con notable éxito y pocas muertes. Las compañías de carros de mano de Willie y Martin en 1856 fueron la excepción. Repasé los relatos de las compañías de Willie y Martin desde el momento en que comenzaron las terribles condiciones climáticas. Me familiaricé con los desafíos que afrontaron al cruzar el río Sweetwater y en Martins Cove, Rocky Ridge y Rock Creek Hollow. Yo no había estado dentro del templo de Casper antes de la dedicación. Al entrar al vestíbulo, de inmediato atrajo mi atención una pintura original de carros de mano titulada Between Storms, entre tempestades. Claramente el cuadro no tenía la intención de representar las tragedias que habían ocurrido. Mientras lo observaba, pensé, esta pintura es correcta. La mayoría de los pioneros de carros de mano no experimentaron tragedias. No pude evitar sentir que es como la vida en general. A veces nos hallamos entre tempestades y otras veces entre sol y sombra. Cuando me torné hacia la pintura original del otro muro, titulada Heaven's Portal, el portal del cielo, comprendí que esa bella representación estival de lo que se llamaba Devil's Gate, la puerta del diablo, con el claro y tranquilo río Sweetwater que fluía a través de ella, presentaba la belleza de la creación del Señor, no solo los desafíos que los pioneros afrontaron en esa horrible temporada invernal. Entonces miré hacia adelante detrás del escritorio de recomendaciones. Vi un bello cuadro del Salvador. Eso inmediatamente inspiró profundos sentimientos de gratitud. En un mundo de gran belleza también hay enormes desafíos. Al tornarnos a Jesucristo, el Salvador del mundo, Él nos rescata de las tempestades de la vida mediante su expiación de acuerdo con el plan del Padre. Para mí, el vestíbulo era una preparación perfecta para las salas del templo, que nos permiten recibir las ordenanzas de exaltación, hacer convenios sagrados y aceptar y experimentar plenamente las bendiciones de la expiación del Salvador. El plan de felicidad del Padre se basa en el rescate expiatorio del Salvador. La experiencia de los pioneros proporciona a los santos de los últimos días una tradición histórica singular y un potente legado espiritual colectivo. Para algunos, la migración se había estado gestando durante años después de haber sido expulsados por la fuerza tanto de Missouri como de Nauvoo. Para otros comenzó después de que el presidente Brigham Young anunciara el plan de los carros de mano, cuyo propósito era hacer más asequible la inmigración. Los carros de mano costaban mucho menos que los carromatos y los bueyes. Un misionero en Inglaterra, Millen Atwood, dijo que cuando se anunció el plan de los carros de mano, se propagó como fuego en pasto seco, y el corazón de los santos pobres dio un vuelco de gozo y alegría. Muchos habían orado y ayunado día tras día y noche tras noche para tener el privilegio de unirse a sus hermanos y hermanas en las montañas. La mayoría de los santos de los carros de mano experimentaron dificultades, pero evitaron grandes acontecimientos adversos.
Sin embargo, la compañía de Willie y la compañía de Martin experimentaron hambre en extremo, exposición al gélido clima y muchas muertes. La mayoría de esos viajeros zarparon de Liverpool, Inglaterra, en mayo de 1856 a bordo de 2 barcos. Llegaron al lugar de Iowa City, donde se preparaban los carros de mano en junio y julio. Pese a las advertencias, ambas compañías partieron hacia el Valle del Lago Salado, ya demasiada entrada la estación invernal. El presidente Brigham Young se enteró por primera vez de la peligrosa situación de estas compañías el 4 de octubre de 1856. Al día siguiente se presentó ante los santos en Salt Lake City y dijo: muchos de nuestros hermanos y hermanas están en las planicies con carros de mano. Es preciso traerlos aquí. Tenemos que enviarles socorro antes de que el invierno se agrave. Pidió a los obispos que proporcionaran 60 yuntas de mulas, 12 carromatos o más y 12 toneladas de harina, y proclamó: vayan y traigan a esa gente que se encuentra en las planicias. El número total de pioneros de las compañías de carro de mano de Willie y Martin eran de aproximadamente 1,100 personas. Unos 200 de esos preciados santos murieron a lo largo del camino. Sin el oportuno rescate, muchos más habrían perecido. Las tempestades invernales comenzaron casi 2 semanas después de que los primeros rescatistas partieran de Salt Lake City. Los relatos de los miembros de la compañía de Willie Martin describen desafíos devastadores después de que empezaran las tormentas. Esos relatos también describen su gran gozo cuando llegaron los rescatistas. Al describir la escena de la llegada, Mary Hunter dijo: las lágrimas corrían por las mejillas de los hombres y los niños bailaban de dicha. Tan pronto como las personas pudieron controlar sus emociones, todos se arrodillaron en la nieve y dieron gracias a Dios. 2 días después, la compañía Willie tuvo que recorrer la parte más difícil del camino que atravesaba Rocky Ridge. En medio de una gélida tempestad, el último de ellos no llegó al campamento, sino hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Murieron 13 personas y se las sepultó en una fosa común. El 7 de noviembre, la compañía Willie se acercaba al Valle del Lago Salado, pero aún esa mañana hubo 3 fallecimientos. 2 días después, la compañía Willie finalmente llegó a Salt Lake City, donde se les recibió de modo maravilloso y fueron acogidos en los hogares de los santos. El mismo día, la compañía Martin aún estaba en el camino a 523 kilómetros y seguían sufriendo el frío y la comida en mal estado. Pocos días antes habían cruzado el río Sweetwater para llegar a lo que ahora se llama Martin's Cove, donde esperaban hallar protección de los elementos. Uno de los pioneros dijo: fue el peor cruce de un río de la expedición. Algunos de los rescatistas, como mi abuelo David Patton Kimball, que tenía solo 17 años, junto con sus jóvenes amigos George W. Grant, Allen Huntington, Stephen Taylor y Ira Nebeker, pasaron horas en las congeladas aguas, ayudando heroicamente a la compañía a cruzar el río. Si bien este suceso ha recibido mucha atención, al aprender más sobre los rescatistas, comprendí que todos ellos seguían al profeta y desempeñaban funciones cruciales para salvar a los santos atrapados. Todos los rescatistas fueron heroicos, como lo fueron los emigrantes. Al estudiar su historia, agradecí las apreciadas relaciones familiares y la visión eterna y a largo plazo entre los emigrantes. John y Mary Linford y sus 3 hijos fueron miembros de la compañía Willie. John murió horas antes de que llegaran los primeros rescatistas. Le había dicho a María que estaba contento de que hubieran hecho el viaje y dijo: no viviré para llegar a Salt Lake, pero tú y los muchachos sí, y no lamento lo que hemos pasado si nuestros muchachos pueden crecer y criar a sus familias en Sion. El presidente James F. Faust ofreció este maravilloso resumen. En el esfuerzo heroico de los pioneros de los carros de mano, aprendemos una gran verdad. Todos deben pasar por un fuego purificador. Así, lo insignificante y lo que no es importante de nuestra vida se derretirá, haciendo que nuestra fe se mantenga viva, fuerte e intacta. Parece que hubiera mucho dolor, angustia y a menudo congoja en todos, inclusive en aquellos que buscan sinceramente hacer lo correcto y ser fieles.
Aún así, eso es parte de la purificación que se requiere para llegar a conocer a Dios. En su expiación y resurrección, que dieron forma a la eternidad, el Salvador rompió las ligaduras de la muerte, habiendo logrado la victoria sobre la muerte para todos. Para aquellos que se han arrepentido de sus pecados, Él ha tomado sobre sí la iniquidad y las transgresiones de ellos, habiéndolos redimido y satisfecho las exigencias de la justicia. Sin la expiación, no podemos salvarnos a nosotros mismos del pecado ni de la muerte. Si bien el pecado puede tener un papel significativo en nuestras pruebas, las adversidades de la vida se agravan por los errores, las malas decisiones, las malas acciones de los demás y muchas cosas fuera de nuestro control. Predicad mi evangelio enseña, conforme confiamos en Jesucristo y su expiación, Él puede ayudarnos a sobrellevar nuestras pruebas, enfermedades y dolores. Podemos ser llenos de gozo, paz y consuelo. Todo lo que es injusto en la vida se puede remediar por medio de la expiación de Jesucristo. Durante esta época de Pascua de Resurrección, nos centramos en el Salvador y su sacrificio expiatorio. La expiación brinda esperanza y luz en una época que para muchos es oscura y lúgubre. El presidente Gordon B. Hinckley declaró: cuando se ha examinado toda la historia, nada es tan maravilloso, tan majestuoso, ni tan formidable como este acto de gracia. Comparto 3 recomendaciones que creo que son relevantes para nuestros días. Primero, no subestimen la importancia de hacer lo que podamos para rescatar a otras personas de los desafíos físicos y especialmente espirituales. Segundo, acepten con gratitud la expiación del Salvador. Todos debemos esforzarnos por mostrar gozo y felicidad, incluso al afrontar los desafíos de la vida. Nuestra meta debe ser vivir con optimismo, viendo el lado bueno de la vida. He observado a mi preciada compañera Mary hacer eso durante toda su vida. He apreciado su actitud animada y edificante, aun mientras hemos afrontado problemas a lo largo de los años. Mi tercer consejo es que aparten tiempo de manera constante para contemplar con fe la expiación del Salvador. Hay muchas maneras de hacer eso en nuestra observancia religiosa personal. Sin embargo, asistir a la reunión sacramental y tomar la Santa Cena es significativo. Es igual de importante asistir al templo con regularidad, donde sea posible. El templo brinda un recordatorio de la expiación del Salvador y de lo que ésta vence. Y lo que es aún más importante, la asistencia al templo nos permite proporcionar el rescate espiritual a nuestros seres queridos fallecidos y antepasados más distantes. El presidente Russell M. Nelson en la última conferencia recalcó este principio y agregó: las bendiciones del templo ayudan a preparar a un pueblo que ayudará a preparar al mundo para la segunda venida del Salvador. Nunca debemos olvidar los sacrificios y ejemplos de las generaciones anteriores, pero nuestra alabanza, agradecimiento y adoración deben centrarse en el Salvador del mundo y su sacrificio expiatorio. Testifico que la clave del plan de felicidad del Padre es la expiación efectuada por nuestro Salvador, Jesucristo. Él vive y guía a su iglesia. La expiación de Jesucristo proporciona el rescate definitivo de las pruebas que afrontamos en esta vida. En el nombre de Jesucristo. Amén.